y ser mejores cada día, y el trabajo profesional bien remunerado que permitirá su progreso personal y el bienestar de sus familias. También apreciamos que tenemos la gran oportunidad de ser protagonistas de la unión ferroviaria con nuestro vecino país, Brasil, y que sea Chancay el punto de salida de miles de toneladas de productos brasileros con destino al Asia. Vemos que este ferrocarril traerá el progreso a los pueblos de nuestra Amazonía y de la sierra, que a lo largo de su trayectoria podrán traer también sus productos a la costa y exportarlos al mundo. Este podría ser el inicio de un verdadero proceso de integración latinoamericana a través de las vías férreas y del complejo portuario logístico de Chancay. El terminal portuario multipropósito de Chancay, la zona de actividades logísticas, los parques industriales y el tren longitudinal de la costa son las herramientas necesarias para poner al Perú un escalón arriba y dejar que la inventiva y dedicación al trabajo y compromiso de los peruanos haga lo suyo. También tenemos la firme convicción que además de las industrias de valor agregado, aquí puede ocurrir un caso de éxito como el de Taiwán o el de Corea, y que en algunos años en nuestra zona de actividades logísticas se estén fabricando productos tecnológicos, autos eléctricos, tablets, nanotecnología, etcétera, con la marca hecho en el Perú, o sea, hecho en Chancay, para todo el mundo. Para llegar a esta memorable fecha de hoy, han quedado atrás largas jornadas de arduo trabajo para cumplir las exigencias requeridas por la normatividad vigente. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad sin expresar nuestro agradecimiento a su gobierno, señor presidente, a los funcionarios de los diferentes sectores involucrados por haber mostrado una permanente actitud proactiva frente a este gran proyecto. Y también agradecer a la población de Chancay, incluyendo a sus principales gremios de trabajadores, por el apoyo recibido en múltiples ocasiones. Finalmente, debo mencionar que durante el periodo de desarrollo de este proyecto se han presentado episodios plasmados de no pocas dificultades, las mismas que han puesto a prueba no solo la voluntad y decisión de los empresarios promotores del proyecto, sino su total y firme compromiso con el país. Ellos están convencidos del extraordinario e importante aporte que representa la construcción de la infraestructura que hoy iniciamos. Ellos tienen muy claro que el Perú no logrará estándares altos de competitividad sin que existan puertos modernos asociados a áreas de actividades logísticas. Y por último, ellos están orgullosos de contribuir al genuino desarrollo de la nación y quieren transmitir el día de hoy, a través de quien habla, un mensaje de compromiso y de trabajo para concretar este importante proyecto a lo largo de todas sus etapas, que transformará y convertirá al puerto de Chancay en el mejor, el más moderno y el más eficiente de la costa oeste de Sudamérica. Por los motivos mencionados, solicito a usted, señor presidente, que al concluir la presente ceremonia tenga a bien hacernos el honor de colocar la primera piedra de este gran proyecto, acompañado del señor ministro de Transportes, del presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, del gobernador de la región Lima, del alcalde distrital del Chancay y del directorio de la empresa Terminales Portuarios Chancay. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del gerente general de la empresa Terminales Portuarios Chancay. Y a continuación vienen las palabras del señor ministro de Transportes y Comunicaciones, señor José Gallardo Cú, a quien invitamos a acercarse al podio. Buenas tardes a todos, señor presidente de la República, señor gobernador de la región, señores autoridades, funcionarios del consorcio que hoy día empieza este magnífico proyecto. Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es bastante especial participar hoy día de esta ceremonia de primera piedra, el día en que iniciamos la construcción del terminal portuario de Chancay. Este es un terminal portuario que tiene una especial significancia porque entra
perfectamente dentro de la lógica de diversificación productiva que este gobierno ha venido impulsando. Diversificación productiva significa explotar las fuentes de crecimiento que existen en el ámbito regional y que a partir de una mirada nacional no pueden ser identificados. Diversificación productiva significa darle lógica, darle detalle a la actividad económica en las diferentes regiones del país. Este puerto se inserta en ese sentido en un esfuerzo que se viene haciendo en el nivel de la política pública, de pasar de ser un país de 3 puertos concesionados, de 3 puertos con gestión privada, a ser un país de 8 puertos. Hemos recibido inversión importantísima en los terminales portuarios del Callao, de Matarani y de Paita. En Paita ya estamos yendo a la segunda fase de inversiones. En el terminal de Matarani se viene ya la inauguración del proyecto de Bahía Islay, y en el terminal portuario del Callao se han producido inversiones sustantivas en cada uno de los terminales que tenemos allí. Hacia adelante, ¿qué tenemos? La consolidación de las inversiones en el terminal portuario de Paracas, proyecto concesionado en el año 2014, terminar este año 2016 las inversiones en el terminal portuario de Yurimaguas, y también en este año 2016 avanzar 3 iniciativas privadas, Chimbote, Salaberry e Hilo. A este gran esfuerzo se suma Chancay. Creemos que con todos estos terminales portuarios nuestro país va a ser otro, va a tener otro nivel de competitividad, porque cada zona productiva estará más cerca de un puerto con excelentes prestaciones. Y eso es lo que es este terminal portuario. Tiene la ambición de ser un puerto multipropósito. Eso quiere decir que de partida nos va a ayudar a solucionar uno de los problemas más importantes que tenemos en lo que es el reto de la producción, en la importación de los graneles. Ese es uno de los puntos críticos que tenemos actualmente. Pero servirá para carga general, servirá en el futuro también para contenedores. Pero este proyecto ayuda mucho más que eso, porque es un proyecto inteligente. Es un proyecto que tiene un enorme potencial y por eso las diferentes fases que se han mencionado. Al hacerse en un lugar por donde hay buena conectividad, ahora quisiera hacer algunos comentarios de eso, pero también en una zona donde disponemos áreas, se convierte en un proyecto distinto. En nuestro país, los principales esfuerzos portuarios se están dando en zonas donde ya existe una población sustantiva y donde hay una escasez de espacio. Por eso es que este puerto va a tener una zona logística y tiene una proyección aún mayor. Puede ser un puerto al que se articule un esfuerzo de producción cada vez más compleja, cada vez más ambiciosa. O sea, en la medida que nuestro país se sofistique en las cosas que hacemos, vamos a necesitar infraestructuras y este es uno de los lugares donde eso puede tener lugar. Pero es un proyecto inteligente porque está cerca de importantes centros de conectividad, de lo que se está proyectando para el país, de lo que ya se empezó. Cerca de aquí están dándose una serie de proyectos que le dan conectividad a la parte alta de nuestro país. Por ejemplo, la carretera Lima-Canta, ¿no? Lo que continúa Canta-Guayay. Hacia adelante, el tramo Acos-Guayay, que va a permitir que toda la producción de carretera central que decida venir a la costa por ese corredor pueda terminar o en Huaral o en Lima. La salida de Huaral naturalmente es interesante para un proyecto como este. O la carretera Huaura-Sayán-Churín o Río Seco-Sayán-Churín, ¿no? Esto de acá viene atado a un proyecto que va a venir después, que es terminar con el tramo Ollón-Ambo. De esta manera hay dos grandes corredores en la parte norte de Lima que nos unen con la carretera central. Y allí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la consolidación de esa gran visión. También hoy día hemos recordado lo importante que es tener visión para desarrollarnos, una visión de un presidente hace más de 50 años que fue la carretera marginal de la selva y que le ha dado futuro, ¿no?, a lo que es
las regiones de San Martín, de Huánuco, de Pasco. Entonces, tenemos esos corredores. Pero en el eje de la Panamericana, también en algún momento, habiendo empezado ya en el primer trimestre de este año, el tren de cercanías hacia el sur, el tren de cercanías Lima-Chincha, sabemos que va a haber un tren de cercanías Lima-Huacho, con lo cual también será un eje de transporte de ferrovías por la costa. Y a eso se suma que la red vial 5, cuando en pocos meses se termine el tramo Huacho-Pativilca, tendremos una autopista completa entre Lima y Pativilca. Pero hacia el norte esta autopista también continúa. Ya hemos terminado los tramos que van de Pativilca a Huarmey, de Huarmey a Casma. En los siguientes 2 meses vamos a poner a disposición también de la ciudadanía las autopistas que van de Casma a Santa y de Santa a Salaberry en la entrada de Trujillo. En este mismo eje 4 va a venir el levitamiento de Chimbote, el levitamiento de Chao, de Virú. Todo esto va consolidando a la red vial nacional y vamos a tener esta autopista continua, no lejos de este día, ¿no? Desde Pisco hasta Trujillo y luego en un tiempo un poco mayor desde Ica a Chiclayo. Toda la costa con una autopista, eso ya no es un sueño, no es un proyecto, ya es una realidad. Solo hay que terminar todo lo que esta administración impulsó con estos tramos viales. Por lo tanto, creo que este proyecto tiene un enorme futuro. Y lo que hay que felicitar de este proyecto es que en realidad es un empuje privado. Es un proyecto que no se ha hecho con fondos públicos. Es un proyecto donde el Estado naturalmente tiene que poner la conectividad y las obras complementarias. Pero es un proyecto que ha tenido desde sus orígenes un gran esfuerzo por el lado del sector privado. Un ejemplo de nuestra inteligencia, de nuestra creatividad y un ejemplo de lo que creemos es nuestra fuerza emprendedora para llegar al desarrollo. Quiero felicitar entonces al Terminal Portuario de Chancay por esta iniciativa privada, por hacernos parte de él. Por supuesto que el Estado peruano lo ve con ese interés de que uno de nuestros sueños de la diversificación productiva también se encauza a través de este proyecto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ministro de Transportes y Comunicaciones. Y a continuación tenemos las palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tasso. Muchas gracias, queridos compatriotas todos. Lamento la hora, pero el clima no nos permitió venir más temprano. Pero aún así hemos estado aprovechando en Palacio las diversas actividades que tiene que hacer un presidente. Y felicitar al consorcio que hoy día nos entrega este puerto, ¿no? O este terminal como un proyecto que ya se consolida en una realidad. Y felicitarlos también porque es una inversión netamente privada y que demuestra que se está apostando por el país. Esto es parte de los intereses de la nación. Por eso es que, en realidad, ya lo ha dicho nuestro ministro Gallardo, Pepe Gallardo, en el sentido que esto encaja de manera perfecta en lo que es la propuesta o la política de diversificación productiva del país. Y encaja también con todos los proyectos de conectividad que estamos haciendo a fin de generar un mejor ambiente para que peruanos y peruanas puedan desarrollarse con calidad de vida. Esto es parte de la transformación que se está haciendo en el país y que estamos orgullosos hoy día de liderar esa transformación. Una transformación en la cual el Perú dejó en estos años de ser un país pobre a ser un país de renta media. Y esto involucra un desafío, porque dejar de ser un país pobre a pasar a renta media involucra no solamente que haya más recursos, sino que haya un cambio cultural. Un cambio cultural que nos permita afianzar más las iniciativas privadas,
confiar más en la inteligencia de nuestros ciudadanos y mirar el país como un desafío. La construcción de un puerto, la construcción de carreteras y autopistas, particularmente las transversales a la Panamericana y a la Marginal de la Selva, la construcción de una longitudinal de la sierra que nos permita también articularnos por carretera desde la frontera con Bolivia hasta la frontera con Ecuador en Vado Grande, y articular también los aeropuertos del interior del país para que las zonas del interior puedan generarse estos mercados productivos, estos mercados que consoliden una competencia sana al gran mercado de Lima. Este puerto involucra también una política más que estamos construyendo, que es la carretera o la vía azul, que es la utilización del mar como un sistema de transporte de carga, sistema de cabotaje y todo lo que podamos explotar en estos más de 3.000 kilómetros de costa que tiene el país. Así que el Perú sigue transformándose. Hoy día, volviendo al tema de lo que involucra un país de renta media, involucra también luchar contra la desigualdad. Y esa es una de las apuestas que ha tenido el Estado, porque al final es el Estado el que se queda con los pobres. Por eso nos interesa en este proyecto los miles de puestos de empleo de trabajo con sueldos dignos que se van a dar, porque nos ayuda a seguir achicando, disminuyendo la brecha de desigualdad. Esa es una preocupación que hemos tenido en todo momento, por eso que nuestra bandera ha sido dentro de la transformación la inclusión social, porque no se trata de libertades, sino se trata de igualdad. Como lo he dicho innumerables veces, cantamos el himno nacional y similar al himno nuestro son la mayoría de los himnos latinoamericanos, cuyo principal problema fue convertirse de colonias a repúblicas. Por eso la libertad se convirtió en un concepto que está enmarcado, está colocado explícitamente en los himnos nacionales. Pero el reto a futuro será la igualdad. Hoy día el problema no es que somos libres, sino el que seamos más iguales. Y este tipo de proyectos nos ayuda a generar desarrollo. Y por otro lado, el Estado le da la oportunidad al Estado a concentrar más esfuerzo en la lucha contra la desigualdad. Por eso es que en este gobierno hemos creado aproximadamente 30 programas sociales. Hemos creado un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Hemos creado programas que permiten atender a los niños de la primera infancia como las personas en la adultez mayor. Y un sinnúmero de programas tratando de focalizar las necesidades de cada comunidad. Es por eso que el presidente y el gobierno están viajando permanentemente por el interior del país, porque es allí donde nos necesitan. Pero también combinamos nuestra presencia en diferentes provincias y distritos, sobre todo pobres del país, con nuestra presencia en este tipo de proyectos, porque es importante que el líder también esté presente aquí y con nuestra presencia decirles que este es el camino para el desarrollo, que este es el buen camino que necesitamos los peruanos y que de esta manera nuevamente vamos consolidando la república. No un pensamiento colonial de inmovilismo y que todo vendrá todas las verdades vendrán de afuera, sino un movimiento dinámico donde podemos nosotros hoy día construir nuestro propio desarrollo, nuestro propio destino. Y esto también se inserta con la vocación internacionalista que está llevando el Perú. Hoy día el Perú se está convirtiendo en un socio activo, en un socio protagónico en el foro APEC, por ejemplo, que este año vamos a desarrollarlo en el Perú, donde justamente estamos hablando del área de comercio Asia-Pacífico. Y qué mejor que enfrentar este desafío con más puertos y puertos de calidad. También estamos en el Acuerdo Transpacífico, que involucra uno de los grandes proyectos de desarrollo del comercio y que el Perú hoy día es miembro. Y que justamente este tipo de infraestructuras nos ayudan a enfrentar estos desafíos en mejores condiciones. Es decir, estamos trabajando con un pensamiento republicano de desarrollar todas las bondades
todo lo que nos ofrece nuestra naturaleza, nuestro territorio, y como lo han dicho, respetando el medio ambiente, trabajando con normas de calidad. Es por eso que el Estado tiene que estar presente, para que todo esto se haga de manera ordenada, tratando de premeditar nuestro desarrollo. En estos años de transformación del Perú, hemos logrado sacar a más de 2.225.000 peruanos y peruanas de la pobreza y casi 1 millón de peruanos de la extrema pobreza. Hemos logrado avanzar en acceso al agua potable, en acceso a la electricidad. Por eso es que tenemos que estar viajando por diferentes partes, porque hoy día en el ámbito rural, donde está concentrada la extrema pobreza, hemos logrado avanzar en el acceso al agua potable de 1/3 de peruanas y peruanos que vivían en esta área, a más de 2/3 hoy día, en estos 5 años, ya tienen acceso al agua potable. Y estamos pavimentando las vías también, particularmente en el área rural. Pero de hace 5 años que solamente el 54% de vías nacionales estaban pavimentadas, hoy día vamos a dejar un 87%. Y además hemos aumentado la responsabilidad de pavimentación de vías cuando los gobiernos regionales o los alcaldes no pueden. Lo asumimos como responsabilidad nacional y trabajamos para aliviar estos temas. De esta manera vamos reduciendo pobreza. Hemos llegado en estos casi 5 años de gobierno a promover viviendas, de tal manera que hoy día cerramos nuestro ciclo con aproximadamente 250.000 viviendas promovidas por el Estado, más del doble de lo que se hizo en el quinquenio anterior. Y tiene que seguir avanzándose, porque para reducir pobreza, para generar calidad de vida, para sustentar que ya no somos un país pobre, peruanos y peruanas tienen que tener acceso a una vivienda. Hoy día, un ciudadano que gana 1.400 soles mensuales tiene acceso al crédito a una vivienda propia. Eso antes era impensable. Por eso es que en el Perú normalmente los jóvenes se quedan en la casa de los padres y se construye el segundo piso y el tercer piso y se van compartiendo la vivienda. Esa es una forma como nos hemos protegido peruanos y peruanas de la pobreza, de la extrema pobreza, de periodos de hiperinflación, de periodos duros. Es la forma como nos hemos protegido. Hoy día ha cambiado esto. ¿Por qué hoy día ha cambiado esto? Porque somos un país que genera confianza, porque somos un gobierno que hace lo que tiene que hacer con responsabilidad y no lo que uno quisiera. Para nosotros más importante es la responsabilidad, porque muchas veces ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo, y nosotros tratamos de ser justos. Entonces somos un gobierno que se ha venido caracterizando en tener palabra, en que lo que se firma se cumple. Y de esta manera se genera confianza. Y de esta manera las perspectivas económicas que se plantea el Perú son perspectivas óptimas, de tal manera que podemos hablar de inversiones de mediano plazo, de largo plazo. Podemos hoy día hablar de proyectos que se van a complementar y culminar en 17 años con montos de inversión superiores a los 1.600 millones de dólares, porque el Perú hoy día está generando confianza. Y es difícil hacerlo en un escenario complejo como el que está viviendo el mundo. Hoy día el mundo vive un escenario complejo donde las materias primas no están en sus precios óptimos. Y sin embargo, el Perú es un país productor de materias primas y que vive básicamente todavía como una economía primaria exportadora. Sin embargo, a diferencia de otros países en América Latina, el Perú sigue manteniendo un crecimiento económico, sigue fortaleciéndose el camino. Y le dejaremos esta ruta al siguiente gobierno con un crecimiento económico, que solamente en el primer trimestre hemos superado el 4%. Estábamos viendo noticias como, por ejemplo, hoy día vemos la ampliación del proyecto minero Cerro Verde, que son miles de millones de dólares que se está invirtiendo en la región Arequipa. El proyecto Las Bambas es el proyecto financieramente más grande del mundo,
más de 10.000 millones de dólares que ya está en operaciones. Toromocho, otro proyecto que es más de 3.000 millones de dólares en operación y en una fase para la ampliación. Todo esto es una muestra de que el Perú está consolidando su crecimiento económico. Y frente a una América Latina que hoy día está en decrecimiento económico, América Latina está en una reducción de su crecimiento en aproximadamente 0.2 a 0.5%. Países que están en decrecimiento en menos 10% de su Producto Bruto Interno, menos 1.5, menos 4%, etc. Hoy día la pobreza está creciendo en América Latina. Sin embargo, el Perú, con toda esa situación de viento en contra, seguimos avanzando, reduciendo pobreza, seguimos avanzando, ampliando el presupuesto general de la República que estamos dejando para el siguiente gobierno, dándole continuidad a los proyectos que este gobierno se ha comprometido. Proyectos que quizás en otras condiciones no se hubiera el Estado atrevido a hacerlos. Nosotros sí los estamos sacando adelante, porque creemos que le ha llegado una oportunidad muy importante al Perú. Una oportunidad en la cual el sector privado con el sector estatal puedan darse la mano y trabajar juntos. De tal manera de que podamos apostar no solamente a los recursos naturales, podamos apostar a la iniciativa privada, a la inteligencia de nuestros hijos, a la inteligencia del ciudadano de a pie, que puede transformar, puede ayudarnos a transformar para mejor el país. Para esto, el Estado también tiene dos políticas más que estamos dejando como legado. La política educativa, una política en la cual hoy día estamos invirtiendo 4% del Producto Bruto Interno. Cuando llegamos a gobierno era 2.9%. Y en la historia de los casi 200 años de vida republicana, jamás se superó el 3% en inversión en educación. Este es un cambio histórico y esto debe continuar, porque sin educación no habrán proyectos de esta naturaleza. O tendremos que esperar que venga alguien de afuera, como era en la época de la colonia, a ponernos los proyectos acá. Cuando hoy día, manos peruanos, capitales peruanos, podemos hacerlo también. Hemos crecido lo suficiente como para también nosotros ser autores de la transformación del país. Es por eso que estamos apostando en educación. Y de educación para los de abajo también, porque estamos dejando un sistema nacional de becas con más de 100.000 jóvenes que se están beneficiando de una beca pagada por el Estado. No becas que vienen de embajada, sino becas pagadas por el Estado. Hoy día, la oferta para bachillerato internacional que da el Estado peruano es superior a la suma de todos los colegios privados que tienen la oferta del bachillerato internacional. Hoy día estamos construyendo colegios de alto rendimiento. Es decir, queremos darle sustento, continuidad a este tipo de proyectos que ayudan a desarrollar el país. La otra política que estamos dejando como legado es la diversificación productiva, que esto es parte de esa política estatal, de diversificar, de no depender tanto de una economía primaria, sino pasar a una etapa industrial, a una etapa en la cual podamos colocarle más motores a nuestra economía, de tal manera que si se cae por un lado el precio del oro, tenemos la agroexportación. Si se cae por un lado la agroexportación, tenemos el turismo y tenemos una serie de ofertas que dar al mundo. Eso es pensar en el país en mediano y largo plazo. Y eso es lo que estamos dejando. Por eso es que hoy día estamos aquí también y con nuestra presencia, vuelvo a insistir, señalar que estos son los proyectos que le interesa al país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala-Tazo. A continuación, se procederá al acto simbólico de la presente ceremonia. Se trata de la colocación de la primera piedra. Para ello, invitamos al señor presidente de la República, al gobernador de la región Lima, al presidente del directorio de la Autoridad Nacional Portuaria, al alcalde del distrito de Chancay y a los directores de terminales portuarios Chancay. Bien, entonces escuchábamos al presidente de la República, Ollanta Humala,
que asiste esta tarde aquí a Chancay, donde se va a colocar la primera piedra del complejo portuario y logístico de Chancay, con una inversión que supera los 1.820 millones de dólares. La primera etapa de este gran proyecto, como ya lo hemos escuchado, cuya construcción se ejecutará dentro del más estricto respeto a los estándares técnicos y ambientales, comprende 3 grandes componentes. Mientras vamos mencionando estos componentes, se va a colocar la primera piedra. Se ha invitado al presidente de la República, al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cú, al gerente general de Transportes Portuarios Chancay, y también a las autoridades de Lima provincia. Vemos ahí al gobernador regional Nelson Chuy. Bien, el presidente entonces ha cogido la pala, ha echado un poco de cemento al agujero donde se ha colocado la primera piedra. Un complejo de ingreso al puerto es uno de los componentes que se encuentra situado al lado este de la carretera Panamericana Norte y que contará con todos los elementos de infraestructura y tecnología para permitir la fluidez en el ingreso, salida y control de las mercancías. Otro de los componentes es la zona operativa portuaria, que es donde nos encontramos, con un primer muelle multipropósito que se ubicará delante de ustedes y que estará equipado para atender la demanda de importación de graneles sólidos agroalimentarios, así como también la importación y exportación de graneles líquidos. El tercer componente es un túnel de cerca de 2 kilómetros que contará con 3 carriles vehiculares semaforizados y capacidad de albergar la instalación futura de hasta 2 fajas transportadoras de graneles sólidos y un poliducto para graneles líquidos. Este túnel va a unir el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria. Se ha culminado entonces la colocación de la primera piedra de este importante terminal portuario en la bahía de Chancay. Se invita ahora a las autoridades para lo que será la foto oficial de la ceremonia. Sin duda un proyecto emblemático que tiene potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo debido a su particular concepción que integra los componentes portuario y logístico. El objetivo, como ya se ha señalado, es convertir a este puerto, conjuntamente con el Callao, en una zona hub portuaria, no solo para el país, sino también para toda la costa del Pacífico Sur. Importante iniciativa de desarrollo en esta zona norte del país, como es la colocación de la primera piedra del terminal portuario. Vamos a acercarnos a ver al presidente de la República. Al parecer está ofreciendo declaraciones a la prensa. Presidente. Buenas tardes. La importancia, presidente, de esta colocación de la primera piedra de este terminal. Bueno, es un proyecto muy importante y que se enmarca dentro de la política de desarrollo del país, de diversificación productiva y además también dentro de la política de infraestructura que nos permite contar ya con más puertos para el país, y este es un puerto que al término del proyecto podría ser inclusive un puerto de mayor importancia que el del Callao, porque cumple una característica distinta, que es se ubica en un área de aguas profundas y donde hay espacio para trabajar una zona de actividades logísticas, y eso va a ayudar a generar la potencialidad que nos puede dar esta bahía. Entonces, esto es parte de la infraestructura nacional. Además, que hay que saludar que es una inversión netamente privada y que justamente son los proyectos que también necesitamos afianzar dentro de una política de trabajar juntos el sector privado con el sector público. ¿Cómo está?
Es una muestra que el sector privado se está consolidando en todo el país e incluso con proyectos en el extranjero también. Es una muestra de que hoy día el Perú se viene consolidando como un país en transformación para arriba, un país que viene consolidando su posición de dejar de ser un país pobre y ser un país de renta media, en la cual hay capitales nacionales involucrados en estos proyectos y en la cual también son funcionarios peruanos que llevan a cabo estos proyectos. Además de esto, esto también nos ayuda a nosotros a generar un mercado que no necesariamente dependa del gran mercado de Lima, sino de mercados regionales que puedan ir directamente a conectarse con los mercados internacionales. Presidente, ahora que usted ha destacado esta obra, ayer el primer castellano recordaba muchos logros del gobierno en este quinquenio y decía que a veces era injusto con los ataques que se le daban a su gestión y defendía, digamos, el derecho del gobierno, de usted sobre todo, de responder a esos agravios que algunos candidatos, especialmente la candidata Keiko Fujimori, consideraba ataques a su candidatura. En ese sentido, el primer castellano también se expresaba sobre el llamado que hizo el Jurado Nacional de Elecciones a la neutralidad. ¿Usted qué reafirma en ese sentido? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, no le entendí. ¿Cuál es su pregunta? Me he hecho un discurso, pero ¿cuál es la pregunta? En el sentido que no se respetaba la neutralidad, según decía la señora Keiko Fujimori, y el primer castellano defendía el derecho de usted, sobre todo, a defender a su gobierno de los ataques que se le daban, ¿no? Bueno, pero nuevamente le pregunto, ¿cuál es la pregunta? ¿Es si hay neutralidad o no hay neutralidad? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Entonces, no veo por qué no el presidente de la República puede opinar, más aún cuando alguien plantea una mentira tratando de no decirle con realidad todo este esfuerzo que se está haciendo, ¿no? O sea, no podemos decir que, no podemos, por ejemplo, señalar que acá no hay una oportunidad de desarrollo. No podemos decir que no hay una oportunidad de desarrollo en Cuelap con el teleférico que se está construyendo y que probablemente lo terminemos antes de fin de gobierno. No podemos decir que no es realidad la refinería de Talara, que está en más de 30% de avance. No podemos decir que no es una realidad el aeropuerto internacional de Chinchero, donde se han hecho todo el desarrollo del proyecto, se ha hecho las expropiaciones con el pago a la comunidad de Chinchero, se ha hecho el despeje de toda la infraestructura del Estado que habían, como eran las torres de alta tensión, y que ya el tema está en la fase final del cierre financiero de la empresa. O sea, no podemos decir que no hay nada de esas cosas, no podemos decir que no se está trabajando en la longitudinal de la sierra y que estamos por primera vez está articulando la zona saltoandina. No podemos señalar de que la política social no es hoy día una realidad, con programas que nunca existieron en el país, como Pensión 65, Beca 18, Cuna Más, Jaliguarma, el Fondo Social de Inclusión Económica Energética, que es el FICE, ¿no? No podemos decir que no hay masificación del gas y que la oferta de gas barato, que ha sido un compromiso del gobierno, no es cierto, se está avanzando. Son más de 1 millón de peruanos y peruanas que hoy día se benefician con un subsidio cruzado de 16 soles por cada balón de gas y que no podemos señalar que tampoco, no podemos decir que no es una realidad la inversión y la construcción en el gasoducto subperuano, que está ya en un 33 a 35% de avance. Pueden haber problemas, sí, pero son realidades que se están haciendo y tenemos que entender también que la gran transformación de un país no se hace en 5 años, la gran transformación es la suma de esfuerzos, pero lo importante es el liderazgo que le pone el gobierno, el direccionamiento que le pone el gobierno para poder desarrollar una política educativa como la que estamos haciendo, una política social como la que estamos haciendo, en la cual ha involucrado la construcción, la creación de un ministerio, una política de infraestructura en la cual trabajamos con el sector privado de manera armónica o armoniosa, como por ejemplo tenemos hoy día este proyecto muy importante para el país, o las grandes vías que estamos construyendo, o la activación y modernización de aeropuertos, los desembarcaderos pesqueros artesanales que vamos inaugurando, los centros de innovación tecnológica, los CITES, como el que vamos a inaugurar hoy día en Huaral, acto seguido. Entonces, todo eso son realidades que no se pueden obviar ni ningunear. Yo creo más bien hay que hablar de que tenemos que continuar todas estas cosas para que el Perú no se detenga. Pero lamentablemente lo acusan de favorecer al señor Kuczynski, presidente. Sobre ese tema que... ¿Está respetando el pacto ético? Perdón, no le escuché. ¿Aumenta la inseguridad antes de la construcción de estos megaproyectos? No, yo creo que más bien
el poder generar desarrollo, el poder reducir pobreza, ayuda también a reducir los riesgos de la inseguridad, ¿no? Yo creo que en la medida que podamos dejar la pobreza, en la medida que podamos fortalecer las políticas del Estado, en lo que hemos hecho, equipamiento policial, en normas, etcétera, en la medida que podamos fortalecer también a nuestros alcaldes, nuestros gobernadores regionales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y podamos fortalecer la familia, esto va a cambiar, porque la inseguridad es un tema que no involucra solamente a la policía, somos todos los que tenemos que actuar, desde la formación de valores en la casa, en las escuelas, desde fortalecer al Ministerio Público, al Poder Judicial, trabajar de la mano con los gobiernos regionales y alcaldes. Yo creo que todo eso va a sumar a reducir al mínimo el tema de la inseguridad. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, entonces, que ha llegado aquí a Chancay para la ceremonia de colocación de la primera piedra, complejo portuario logístico en esta zona norte del país. Se despide entonces ya de las autoridades, de los directivos del consorcio y de los demás invitados. Bien, se va a tomar una última foto con los trabajadores del terminal portuario Chancay, encargada de la construcción de este terminal, cuya inversión supera los 1.820 millones de dólares y se espera concluya en los próximos 17 años. Retornamos a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí esta transmisión en simultáneo para nuestras dos señales, el 7.3 Noticias, señal informativa de TV Perú. Continúe usted por la señal que prefiera. Muy buenas tardes.